Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos ya en el tema número 3 de nuestro curso virtual sobre el Apocalipsis, claves para su interpretación. El día de hoy vamos a estar reflexionando sobre qué claves podemos usar para interpretar el Apocalipsis. Y antes de comenzar, quisiera explicar un poquito este tema de las claves, pero antes explicarles nuevamente la metodología. Tenemos unos 30 o 40 minutos en los que yo voy a hacer una presentación, quizás menos el día de hoy, y el otro tiempo lo dejamos para que ustedes puedan participar y puedan conversar conmigo y con el resto de compañeros sobre sus reacciones, sobre sus comentarios, sobre sus preguntas, inquietudes. Entonces, comencemos. Entonces, el tema de hoy que nos ocupa es precisamente esto. ¿Qué claves podemos usar para interpretar el Apocalipsis? Entonces, primero quiero aclarar a qué me refiero con claves. Con claves me refiero a los enfoques de interpretación, es decir, me refiero a la parte hermenéutica, me refiero a la parte en la que debemos de considerar los lentes a partir de los cuales vamos a ponernos y leer el Apocalipsis, es decir, qué claves, qué enfoque eh, hermenéutico vamos o podemos usar nosotros para interpretar el Apocalipsis. Eh, un poco eso sería la disertación de hoy. No es posible profundizar en muchos enfoques, en muchas claves, pero vamos a tratar de resaltar algunas que creemos que son importantes para ustedes. En esta presentación, principalmente dos, digamos, dos claves. Eh, y hemos colocado también un material ya en la plataforma, unos recursos que ustedes pueden leer y pueden también participar en la semana número 3 del curso. Eh, bueno, vamos a entrar ya de una vez al contenido de este tema. Una vez ya aclarando de que los claves se refiere a los enfoques hermenéuticos a partir de los cuales nosotros podemos interpretar el Apocalipsis. Entonces, adelante. El primer enfoque que les quiero presentar tiene que ver con el enfoque en el que colocamos la dimensión económica como un punto clave para leer, para interpretar el Apocalipsis. Y también la crítica decolonial y postcolonial que estuve conversando con usted un poco en la clase pasada, en la sesión pasada, en la última parte de la presentación de esa clase en vivo. Entonces, seleccioné este texto para que lo revisemos y lo primero que me llama la atención es lo siguiente, dice Apocalipsis 6:5, cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces, lo primero que en lo que quiero enfocarme es en este aspecto de eh, el caballo como un símbolo, el caballo como símbolo. Eh, Revisando un poquito eh, los datos arqueológicos, me doy cuenta de que el caballo era muy utilizado en las monedas que acuñó el Imperio Romano en un periodo ¿no? determinado que abarque el contexto en el que fue escrito el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en la imagen vemos, espero que estén viendo esta imagen, dice de curso, que prácticamente era como una práctica militar que es en la que aparece Nerón. Esta es una moneda acuñada por Nerón y aparece Nerón montado en un caballo haciendo una práctica militar. Y obviamente el caballo tiene un sentido muy interesante en esa época porque significa guerra, poder, y eso es realmente muy interesante. Y este que tenemos acá abajo es otra moneda de la época en la que se escribió el Apocalipsis y pertenece a la época de Dominiciano. Y en esta moneda aparece una representación del emperador Dominiciano venciendo al enemigo. Y obviamente el hecho de aparecer un personaje montado en un caballo representa de alguna forma el poder del emperador y también el poder
de Roma. Entonces acá, espero que estén viendo, ¿verdad? Esto, si no, pues me dicen, me avisan, me mandan un chat por ahí y me dicen realmente no lo logramos escuchar o no lo logramos ver. Y me centré primero en este tema del caballo, pero también hay otro aspecto acá, el tema de los sellos, eh, porque también el sello tiene un sentido muy importante en la antigüedad, y sobre todo, ustedes saben que cada uno de los emperadores en aquella época tenía un sello personal, y obviamente también es símbolo de poder el sello. Entonces, creo que por ahí algunas pistas, estas pistas tienen que ver, ¿no?, con este tema de la crítica de colonial, es decir, ver cómo el poder del imperio, que es un poder colonial porque invade muchos pueblos, muchas naciones y las somete, está presente en este análisis que estamos haciendo, pero que obviamente nos estamos apoyando de herramientas como la arqueología y el estudio de la iconografía para poder dar una explicación a algunos de los símbolos que tenemos nosotros colocados por acá. Y vamos a seguir. Aquí hay, si me resulta algo interesante que recuerdo, regreso a esta diapositiva, pero lo importante es que miremos esto, la representación de los emperadores montados a caballo. Eso tiene que ya darnos una pista, una clave interesante. Entonces, pasemos a la siguiente. Y aquí viene otro elemento que me llama profundamente la atención, que en el relato de Apocalipsis 6 aparecen 4 jinetes, ¿cierto? 4 caballos y 4 jinetes. Y me llama mucho, pero mucho la atención que en una moneda del emperador Dominiciano aparece el emperador entrando montado sobre una carroza con 4 caballos. Y, y obviamente la moneda representa la entrada triunfal de Dominiciano y también representa el poder imperial de Roma que fue dominando distintos pueblos y sometiéndolos. En otras palabras, lo que estoy proponiendo es que realmente los 4 jinetes que aparecen ahí por separado, eh, probablemente fue una forma en la que Juan quiso representar el poder de Roma, el poder imperial, el poder del emperador. Es decir, al final esos 4 jinetes representan distintas formas de poder de un mismo imperio, de un mismo emperador, eh, y no propiamente cuatro personajes que debemos hoy tratar de identificar que quién era, sino que hacen referencia realmente a ese poder imperial y cómo el poder imperial se manifiesta a partir de ciertos elementos que vemos en cada uno de los símbolos que aparecen ahí. Por ejemplo, acá tenemos otra moneda del año 86, estamos todavía hablando de la época de Dominiciano, donde aparece una representación en la que aparece un personaje y en su mano tiene una balanza. Una balanza. Si ustedes leen ahí el texto de Apocalipsis, dice, cuando abrió el tercer sello, perdón, oyó al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. La idea del caballo que hemos venido trabajando. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, que esta que vemos por acá. No sé cuántos logran verla, pero acá está la balanza. Y en la otra mano tiene el cuerno de la abundancia de la riqueza. Entonces, en otras palabras, este tema de la balanza es una referencia al comercio, ¿no? Al comercio y al poder económico de Roma en ese contexto y, a la riqueza y al poderío económico. Entonces aquí por eso decía yo, fijarnos en los elementos económicos, hacer un análisis de los textos a partir de esas claves que vamos identificando y a partir de una crítica de colonial y algunos elementos de la crítica postcolonial, porque también es importante no dualizar las lecturas, porque realmente la realidad no es simple, es compleja. Entonces, luego dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañe el aceite ni el vino. Entonces, realmente el segundo versículo se conecta mucho con lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo el tema de la balanza representa el comercio, representa el poder económico y también la riqueza. Y cómo esto, en el tiempo de Juan,
eh, era algo que estaba representado incluso hasta en las monedas de la época. Entonces, cualquiera que leyera el libro de Apocalipsis en su contexto, pensando en los lectores primarios, ¿verdad? No pensando hoy en nosotros, sino que lee el Apocalipsis y mira 4 jinetes y de repente anda circulando una moneda en esa época que tiene también ahí una representación de 4 caballos y obviamente a una persona que en este caso es el emperador entrando victoriosamente, ¿no? Parecido al primer jinete, ¿no? Del caballo blanco que entra para vencer, ¿no? Entonces, se introduce la clave más interesante, ¿no? Para articular estos 4 jinetes como uno solo. Y a esto se le llamaba, ya les voy a decir el nombre, cuadriga. La cuadriga es la forma usual en la que entraban los emperadores en los países o en los pueblos conquistados y dominados por Roma. Y obviamente eso implicaba un dominio, un control económico muy fuerte, muy grande, en el que la acumulación de los recursos del Imperio Romano producían mucha pobreza, hambre y explotación de las personas, de tal forma que incluso muchos tenían que venderse como esclavos. Entonces, por acá coloqué ahora una lista de pistas donde explico todo esto que les acabo de decir. Y dice esto: esta imagen se vincula con el comercio dominado por Roma. 2. El trigo era el sustento de los pobres y la cebada de los más pobres. La voz que protesta contra la injusticia de los precios. Ahí está interesante porque sale de en medio de todos los ancianos, de los 24 sale un ser viviente que dice, que dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañen el aceite ni el vino. Es como una expresión de protesta, de coraje, ¿no? Por lo que está escuchando o por lo que se está diciendo. Luego tenemos que 12 veces el precio del trigo y un denario era el pago de un día. Es decir, esto, 2 libras de trigo por un denario, es un precio totalmente exagerado. Es 2 veces el precio de lo que costaba 2 libras de trigo. Y eso me hace pensar un poco en nuestro contexto, en el contexto nicaragüense en el que hay inflación, los salarios están congelados y cada vez con el salario compras menos cosas. Y hay una profunda crisis económica. Entonces, eso no, digo esto para intentar hacer un cruce o un puente entre lo que estamos identificando en este contexto de los emperadores y, y de estos elementos arqueológicos que nos dan los textos antiguos y los elementos simbólicos que podemos encontrar en el texto de Apocalipsis. Luego dice 2 libras de trigo es la porción para una sola persona, es decir, con el salario de un denario solamente alcanzaba para cubrir la alimentación de una sola persona. Y es muy parecido, ¿no? A lo que hoy también pasa, ¿no? Con el tema de los salarios. Entonces, hay ahí como vemos desde el punto de vista de la crítica de colonial, una crítica, un cuestionamiento a la pobreza que generan los imperios que colonizan a los pueblos, lenguas y naciones que aparecen mencionados en el texto de Apocalipsis. Entonces tenemos un contexto de hambre porque el precio de los granos aumenta, Roma acumula riqueza y los pobres sufren, no se ha, y lo interesante de esta última frase, pero no dañe el vino ni el aceite, se refiere a no afectar los productos de exportación que generan grandes riquezas para el imperio y para la élite romana. Porque también hay un registro en el que, al parecer, al reducirse, ¿no? la producción de trigo y la producción de cebada, y estar en mayor auge, ¿no? La producción del aceite y el vino, parece que Dominiciano estableció un decreto, un edicto, en el que enviaba a las provincias a que se destruyera cierta parte de los cultivos de aceite y también de los viñedos para evitar que hubiese pérdidas, ¿no? Para los
cultivadores de aceite y de vino de Roma. Entonces, al parecer hubo un intento de Dominiciano porque quienes tenían cultivos de aceite y de vino en las provincias conquistadas o en las colonias, ¿no?, que Roma había conquistado, se estaban rebelando y no querían hacerlo. Entonces, al final, en el año 93, exactamente, según lo que me dicen algunas fuentes, Dominiciano tuvo que derogar ese decreto, ¿no?, que mandaba a las colonias a que eliminaran su vino y su aceite, para que ellos se dedicaran, ¿no?, a producir trigo y cebada, y ellos se dedicaran a producir el aceite y el vino. Entonces ahí hay algunas cosas interesantes que podemos ir viendo, rescatando, pero rescato aquí, como les digo, tres cosas muy interesantes. Prestar atención el tema de lo económico, sistema económico de opresión del Imperio Romano, que asfixia a las personas. Incluso no hay un grito de las personas donde dice hasta cuándo, señor, es decir, hay un grito de protesta, hasta cuándo, es decir, hay una situación de injusticia que ya no se soporta, que ya no se aguanta, pero obviamente como personas, como individuos, no son capaces de hacer nada contra la bestia, es decir, se sienten impotentes frente a este gran poderío que tenía Roma y el emperador, es decir, el gobernante en ese contexto, de tal forma que hay mucha desesperanza. Y por eso es que hemos hecho mucho énfasis en este contexto en este aspecto del Apocalipsis, en que el libro del Apocalipsis, más allá de ser un libro para infundir el temor, eh, es un libro de esperanza, es un libro que nos quiere decir, a pesar de que la crisis económica, la explotación laboral, la inflación, a pesar de que cada día tenemos menos dinero para alimentarnos, a pesar de que cada día hay más hambre, ese sufrimiento, ese dolor tiene un fin y Dios va a poner fin a ese límite. Y esas bestias y esos imperios van a derrumbarse en cualquier momento. Esos sistemas injustos, esos sistemas que oprimen van a caer. Entonces creo que hay una clave también importante, el tema de la esperanza. El tema de la esperanza es un tema muy, muy importante también que no debemos de perder de vista. Y esto me hace a mí pensar también de que Juan, el escritor, en los materiales hemos visto que no sabemos qué Juan era, pero no vamos a entrar a esa discusión acá, pero me parece que este Juan, como un líder de la iglesia de su tiempo, situado, es una persona que está preocupada por lo que están viviendo los cristianos, los creyentes de su época. Es decir, eh, está preocupado por la crisis económica, está preocupado por el hambre de la gente. No es alguien que está pensando en desde una visión espiritualista, no escapista, como decía, creo, Noel en la otra sesión que tuvimos, donde la gente dice, me voy a morir y me voy al cielo y ya se acabó esto, sino que más bien alguien que está visibilizando a través de estos textos, a través de estos símbolos, está cuestionando al poder, está siendo crítico al poder, está denunciando y está también trayendo un mensaje de esperanza para la gente. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el líder religioso no tiene que meterse en las situaciones públicas, en las situaciones políticas, económicas y sociales, pero el Apocalipsis es más bien eso, es un libro que cuestiona el poder de forma pública, de forma abierta, y lo hace a través de símbolos que eran muy conocidos en la época. Y bueno, ya hemos presentado acá la evidencia, ¿no?, de eso que estamos diciendo, pero también me gustaría presentarles otro elemento que esto sí tiene que ver mucho con los materiales que colocamos en la plataforma, y es el tema de los símbolos. Es decir, hay un momento en el que, es decir, ya no podés responder a lo que significa el texto a través de la arqueología, es decir, no encontrás elementos que te alumbren el sentido del texto. Por ejemplo, lo negro debe tener un simbólico. El caballo, que era el poderío de Roma, el poder del emperador, el tema de la dominación de ciertos de los pueblos, pero ¿por qué negro? ¿Por qué se utiliza un color específico para hablar de esto? Entonces ahí la otra clave para leer el Apocalipsis es indagar, profundizar sobre el sentido de los símbolos, porque es una literatura simbólica, es una de las características del género literario, para evitar
interpretar el Apocalipsis para predecir el futuro, que es lo que hemos tratado de decir en este curso, de que queremos presentarle una forma de leer el Apocalipsis en su contexto histórico, obviamente, pero haciendo una actualización para nuestro tiempo, pero sin recurrir a este método tradicional de predecir el futuro, que es algo que es la lectura más tradicional en las iglesias. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Y por acá tenemos eso, el análisis de los símbolos. Entonces ahí tenemos algunos elementos que nos propone Rojas en un texto que les compartí también ahí en la plataforma. Y este es como un resumen, es una propuesta de él, pero en realidad hay muchas interpretaciones de los símbolos. Pero, por ejemplo, él nota algo muy interesante en el libro de Apocalipsis, es el tema de que hay muchos escenarios y ambientes. Se habla del cielo y la tierra, el trono, el cordero de pie degollado, 24 ancianos. Él propone, por ejemplo, que el cielo y la tierra es el espacio donde se desarrolla la liturgia y la batalla entre el bien y el mal. Es decir, aquí él está proponiendo de alguna forma un enfoque o una clave litúrgica. De hecho, algunos autores han propuesto de que realmente el Apocalipsis, su estructura como tal, como el libro, responde a la forma en que los cristianos celebraban la Pascua. Es decir, cómo el judeocristianismo celebraba la Pascua, porque habla del cordero degollado, el cordero que vence, el inmolado. Entonces, por ahí les ofrezco esos elementos. Y el tema del trono, ¿no? Dios es Señor de la historia, aunque parece que Dios está allá alejado, mientras que el ser humano está sufriendo eh, por grupos opresores, grupos que oprimen, Dios se olvidó de la gente. Entonces la idea del trono es decir también que Dios es el Señor de la historia y que Él va a intervenir en algún momento, porque recordemos muy bien que la literatura apocalíptica surge en contextos de opresión, en contextos donde no hay esperanza. De hecho, la idea de la resurrección de los muertos viene de los grupos apocalípticos. ¿Por qué razón? Porque en los contextos de opresión en los que surge el apocalipsis o los apocalipsis, muchos cristianos, muchos creyentes, en el caso del Nuevo Testamento y en el caso del Antiguo, muchos pertenecientes al judaísmo antiguo, habían muerto como mártires, habían padecido el martirio. Entonces, los grupos apocalípticos comenzaron a reflexionar sobre eso y decir, bueno, ¿cómo es posible que los justos mueran asesinados y hasta ahí ya llegó todo? Es decir, ya murieron y mientras que los poderosos están en el poder y no les pasa nada, es decir, siguen cometiendo injusticia, injusticia, injusticia y nadie hace nada. Entonces ahí surge la idea de la resurrección de los muertos, es decir, la idea de que aunque en este momento el mártir muere injustamente, eh, va a resucitar y que los malvados van a ser castigados. En este caso, aquellos que cometieron injusticia y opresión. Esa es la esperanza que surge a partir de la literatura apocalíptica. La esperanza en la resurrección, la esperanza en que la injusticia no va a triunfar, sino que los malos van a ser castigados. Los opresores, quienes oprimen al pueblo, van a ser castigados. Entonces, hay algo muy interesante, el tema de los 24 ancianos, el cordero de pie. Bueno, espero que lo puedan ver ahí, lo voy a pasar a otra diapositiva rápido. Y ahora tenemos también el tema del cosmos y sus agitaciones. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que frases como terremoto, luna, sol, astro, relámpago, trueno, granizo, en realidad no tienen que ver mucho con aspectos literalistas, sino con símbolos que representan la presencia de Dios en la historia. Es decir, si tiembla la tierra en los relatos del Apocalipsis, es porque Dios está presente en la historia y está a punto de castigar a los opresores. Entonces, hay elementos realmente muy interesantes que solo los podemos entender a partir de la interpretación de los símbolos del libro del Apocalipsis. Hay también animales y formas como el dragón, que es símbolo del mal. Es decir, no es una persona concreta, sino símbolo del mal. Y la bestia primera representa la corrupción política,
el imperio romano, pero también la bestia segunda, que es la corrupción religiosa. Porque debemos de recordar que en el contexto del culto al emperador, eh, quienes se encargaban de perseguir o obligar a los cristianos a que rindieran culto al emperador eran los sacerdotes del culto al emperador. Entonces, también tenemos que ver ahí esos elementos del tema religioso. Es decir, siempre hay en la historia grupos religiosos que apoyan a los grupos opresores, que apoyan a las bestias, que apoyan a los grupos que cometen injusticia. Entonces, por eso, la segunda bestia es una representación de la corrupción religiosa y de cómo el poder religioso legitima a los poderes autoritarios, a los poderes opresores. Entonces, por ahí tenemos algunos de esos elementos. Ahora vamos a pasar a la, no sé si me pasé por acá. Y hay otra más acá, creo que es la última diapositiva, si no me equivoco, donde aparecen los colores principales: blanco, resurrección; rojo, violencia; negro, injusticia social. Por eso el caballo negro, ¿no? El tema de la injusticia social, cómo hay pobreza, cómo grupos acumulan la riqueza mientras otros sufren hambre. Pero obviamente le voy a decir, y quiero aclarar esto siempre, estas interpretaciones que yo les estoy presentando no son absolutas. El problema de las interpretaciones de la Biblia siempre es que se presentan a veces como interpretaciones absolutas. Y es muy común en la iglesia escuchar, esta es la interpretación correcta porque esta fue la que dijo el pastor, y no hay otras más interpretaciones. Entonces, ahí, cuando decimos ese tipo de cosas, absolutizamos la interpretación bíblica. Entonces, la idea de presentarle estas otras posibilidades de interpretar el Apocalipsis es presentarlo como una alternativa de interpretación, pero no como una interpretación absoluta del libro del Apocalipsis. Entonces, hay colores piedras, piedras preciosas, hay números, ¿no? El 3,5 parcialidad, el 4 totalidad de la creación, el 6 imperfección, el 7 plenitud, el 10 poder perverso, ¿no? Las plagas que aparecen ahí, 12 la totalidad de la revelación, 1000 el tiempo de Cristo, que obviamente tiene un sentido y hay todo un debate alrededor de eso. El 144.000, que significa pueblo de Dios y no una cifra literalista. Entonces ahí hay algunos elementos que creo que nos pueden ayudar para ya como insumos para comenzar nuestro diálogo, nuestras participaciones, nuestros comentarios y preocupaciones alrededor del tema. Entonces lo que voy a hacer es que ahorita voy a detenerla, compartir pantalla, stop, y me gustaría poder escucharles a ustedes sus reacciones a esta primera parte de la presentación. Bueno, para que participemos todos, puede ser que comencemos por acá, hermana Carmen, Denis. Entonces, para que todos digamos alguna palabra. O también puede participar Miguel, Rosana, u otra persona a esta primera parte de la presentación. Quise hacerla lo más rápido para que ustedes tuvieran tiempo de reaccionar a esto que acabo de presentar ahora. Entonces, les escucho. Eh, Buenas tardes. Buenas. Bueno, yo iba a hacer un simple comentario, Moy. Según lo que entendí, pues que ahorita acabas de explicar, que nosotros nunca podemos interpretar ningún libro de la Biblia, pues por decir así, de manera literal. Simplemente, siempre tenemos que ir al contexto, a investigar el contexto histórico y para profundizar en él. Y poder así tener una mejor interpretación de dicho texto. Lo otro es que sí sirve
como para nosotros traerlo a nuestro tiempo, a nuestra actualidad y ver en qué nos puede ser útil. No es que porque tal vez fue escrito en el pasado ya no es útil a nuestro tiempo, sino que sí podemos implementarlo. Tal vez no de manera tan literal como se hace hoy en día en las iglesias. Solamente eso. Gracias. Gracias, Okay. Miguel, por esos aportes. Realmente, sí, quizás solamente ampliar esas dos cosas que decís. Uno, no es que no se pueda interpretar literal la Biblia. Va a haber cosas que son literales. Lo que sí creo es que eh, la interpretación literaria, más bien no literalista, requiere de que analice el tipo de género literario. Entonces, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, que es un libro de género literario apocalíptico, y una de las características del género apocalíptico es lo simbólico, significa que muchas de las cosas que están en Apocalipsis tienen que ser interpretadas de forma simbólica y no de forma literal. Es decir, vamos a encontrar textos donde sí son literales, pero eso va a depender de el género literario de ese relato o ese texto. Creo que ahí sí tienes mucha razón con lo que decís. Y lo otro que decías también, que los textos bíblicos, por el hecho de haber sido escritos en el pasado, no significa que hoy nos puedan decir no, nada. Es decir, los textos bíblicos con palabra vida nos siguen diciendo cosas, pero el problema es que muchas veces, en nombre de la actualización del texto, muchas veces podemos caer en la limitación de interpretar los textos de tal forma que a veces generemos lectura abusiva de los textos bíblicos que se desconecten totalmente de su contexto histórico. Por eso es que, como decís vos, es importante conocer el contexto histórico para hacer una lectura como más responsable a nuestro tiempo, que era un poco lo que mencionaba la hermana Carmen O'Connor en la otra sesión, que ella decía, bueno, hubo alguien que interpretó que el Señor venía y vendieron sus propiedades, después se robaron las propiedades y se fueron. Yo creo que ese fue un caso anterior al que contó la hermana, y esa es una interpretación irresponsable de lo que hizo esta persona. Entonces, ¿cómo leemos el texto bíblico de forma responsable? Y creo que uno de los puntos para leer de forma responsable la Biblia es indagar sobre el contexto histórico. Creo que es uno de los énfasis que he hecho acá es la perspectiva histórica de los textos. No sé, creo que, no sé si es que Camilo quería hablar o era la hermana Carmen, pero miré que activaron ahí los micrófonos. Me llama la atención el tema de la resurrección de los muertos, que dice que nació en la época apocalíptica, en la época de que se escribió el Apocalipsis. Entonces, como que tengo un poquito de duda allí. Sí, en realidad no en del Apocalipsis de Juan, es decir, la idea de la resurrección surgió cuando surge la literatura apocalíptica, que en este caso es en el contexto en el que se escribió el libro de Daniel. Porque resulta que en la antropología hebrea más antigua no se creía en la resurrección de los muertos, sino que se pensaba que cuando uno moría simplemente ya dormía para siempre, es decir, no tenía ninguna conciencia de nada, que es un poco lo que expresa Eclesiastés, que es uno de los textos que más utilizan los grupos de los testigos de Jehová para decirte que cuando ya morí ya terminó todo, ya se acabó todo. Entonces, así creía el judaísmo más antiguo, pero cuando surgieron estas situaciones en que los imperios, como el imperio griego helenístico, que es la época en que se escribe el libro de Daniel, uno de los primeros textos apocalípticos, entonces se dieron cuenta de que no era posible que los justos sufrieran tanta injusticia y murieran, y los opresores quedaran alegres, contentos, siguiendo cometiendo más injusticia. Entonces, la resurrección surge como una esperanza frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la injusticia, de que no va a quedar impune. La injusticia no puede quedar impune. Dios va a poner un final al sufrimiento humano y también va a hacer justicia. Entonces me parece que por ahí iría, hermana Carmen, no sé si le explico, pero la idea es que
en la época helenística, que es cuando se escribe el libro de Daniel, ahí se introduce la idea de la resurrección de los muertos en los escritos del Antiguo Testamento. Pero antes de eso, los judíos no expresaban tan fuerte esa idea de la resurrección, sino que era más bien, por ejemplo, ¿por qué se hacía mucho énfasis en la descendencia? Porque en aquella época se pensaba que cuando vos morías se acababa todo y la única forma en que vos seguías vivo era a través de tu descendencia. Entonces vemos a un Abraham preocupado por tener hijos, descendencia, vemos al otro, porque obviamente en la antropología de ese contexto vos solo morías y ya, se acabó todo. Pero luego se introduce esta esperanza en la resurrección de los muertos que, como he explicado, se produce por un contexto de injusticia, un contexto de dolor y un contexto en el que los malos deben ser castigados y los justos deben ser premiados. Me parece que también este Apocalipsis expresa algo de esto. Pero no sé, hermana Carmen, si logré ampliar esta parte. Sí, cómo no, está bien. Claro que sí. Gracias. Ok, hermano. Sí, Camilo, Denis. Hoy nos faltaron otras personas, ¿verdad? No está Bruno, no está Marlon tampoco, pero les va a quedar la grabación aquí, así que tenemos la oportunidad. No sé si Camilo, Denis, Ellen Nieto, Miguel o Rosana quieren decir algo sobre, reaccionar un poco. No tengan miedo de expresarse, ¿verdad? Este es un curso abierto al diálogo, a escuchar todas las perspectivas que tengan y siéntanse tranquilos de poder, no hay, como digo yo, no hay interpretación correcta o incorrecta, solo hay interpretaciones. Eso es todo. Saludos, Camilo. Saludos. Creo que hay problemas con tu audio, Camilo, no se Un lo... gusto una vez más estar en este curso económico que está reescuchando. Sí, Sí, hermano, te escuchamos. Creo que hay problemas con tu señal. ¿Sí? Bueno, mientras vemos si se le arregla la señal al hermano Camilo, no sé si Denis, si Miguel le surge otra inquietud, Rosana. Buenas tardes, profesor Moisés. Buenas tardes, hermano Denis. Te escuchamos, hermano. Buenas tardes, profesor, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Fíjese que estoy con una duda. Tal vez me ayuda a aclarar. Acabo de escuchar, ¿verdad?, de que el tema de la resurrección de los muertos, ¿verdad?, es un tema influenciado por el judaísmo. Algo así entendí. Pero quisiera saber, mi pregunta o mi duda es, quisiera saber, ¿realmente está fundamentado, hay bases, ¿verdad?, en la Biblia de que sí existe una resurrección o simplemente fue algo, pues, que influenciaron lo, la cultura judaísta para no sé si la palabra correcta es dar una esperanza, ¿verdad?, de que los buenos, ¿verdad?, tenían una segunda oportunidad, ¿verdad?, de resurrección, y los malos pues iban a recibir un castigo. No sé si me explico con la pregunta. Sí, Quisiera saber pues que me ayudara ahí a aclarar esa dudita que me quedó. sí. Bueno, lo primero es que lo que
Lo que dije fue que la idea, digamos, sobre la resurrección de los muertos tiene como un contexto de origen. Y en este caso el contexto de origen fue la época helenística, como que en ese contexto, en la época helenística, se fortalece la fe o la creencia en la resurrección de los muertos. Si usted se fija, en la época de Jesús, no todos los judíos o no todo el judaísmo creía en la resurrección de los muertos, sino solo ciertos grupos y ciertos grupos no. Por ejemplo, los saduceos, a pesar de que eran judíos, no creían en la resurrección de los muertos. Entonces resulta que cuando hacemos un estudio de qué idea es más antigua, si la idea en la resurrección de los muertos o la idea en que la vida termina acá, pues resulta que en el judaísmo antiguo, en la antropología hebrea antigua, no se creía en la resurrección de los muertos, sino que fue posteriormente, en un contexto distinto, donde se comienza a creer en la resurrección de los muertos. Es decir, dentro de la misma Antiguo Testamento y dentro de la misma época de Jesús, había ya dos corrientes dentro del judaísmo, una que sí creía en la resurrección y otros que no creían en la resurrección. ¿Sí me explico? Entonces el cristianismo va a ser uno de esas grandes vertientes, ¿no? También que de alguna forma tiene sus raíces en el judaísmo, que va a creer, que va a tener una doctrina fundamental, la resurrección de los muertos. Entonces, ahora usted me decía, tiene fundamentos bíblicos, es decir, ambas perspectivas, podemos encontrar ambas perspectivas en los textos bíblicos. Y yo puse de ejemplo el Eclesiastés, donde Eclesiastés dice que ya los muertos no tienen ninguna conciencia de nada y no hay nada. Es decir, tanto el bueno como el malo van a morir y van a desaparecer y ahí termina todo. Y de hecho, por esa razón, los testigos de Jehová utilizan mucho ese texto de Eclesiastés, que se cree que fue escrito realmente por grupos proto-saduceos. Entonces, pero esa es una discusión mucho más amplia, pues. Pero lo cierto es que ambas perspectivas, tanto la de la resurrección y no resurrección, tienen algunos elementos que se pueden basar en interpretaciones de textos. Pero lo más importante, como tiene que ver propiamente el tema con la literatura apocalíptica, es que surge en la literatura apocalíptica, en esos contextos de opresión, y que obviamente lo que le da más fuerza es esa situación de injusticia y de opresión donde la gente siente que no puede hacer nada. No sé si ustedes alguna vez se han sentido una situación donde dicen no puedo hacer nada, es decir, se sienten impotentes frente a algo y necesitan una esperanza para poder seguir. Entonces, la resurrección surge en ese contexto de sufrimiento, de dolor, y se va a convertir en una de las doctrinas más importantes dentro del judaísmo y del cristianismo posteriormente. De tal forma que incluso hasta Pablo dice, si no existe la resurrección, entonces es vana nuestra fe. Porque Pablo se circunscribe dentro de esos grupos del judaísmo que tienen fe en la resurrección de los muertos. Y por eso Pablo también tiene una visión apocalíptica, es decir, hay una visión apocalíptica en Pablo. Entonces ahí hay que ver ese aspecto. No sé, hermano Denis, si logré contestarle, pero hay mucho por hilar, por dialogar. Me gustaría escucharlo, a ver si logramos dar algunas ideas. Es interesante, profesor, porque fíjese de que, bueno, usted sabe que estamos aprendiendo y todavía no he llegado hasta esos textos yo de un respaldo, ¿verdad? De que existen de las dos fuentes, ¿verdad? Si existe y no existe. Pero me gustaría saber su opinión, profesor, como teólogo. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su perspectiva? Mi perspectiva personal, Ajá, correcto. no como académico, bueno, yo creo en la resurrección de los muertos, es decir, es una esperanza central. El tema de la resurrección es un núcleo esencial de la fe cristiana. Recordemos también, hermanos, que la Biblia es un documento de fe y obviamente muchos de los escritos y presupuestos teológicos que tenemos ahí son expresiones de fe. Es decir, también no podemos caer, digamos, en la limitación, en la limitante de invalidar muchas ideas y creencias en nombre de
el historicismo, porque también ahí caemos en el otro extremo. Es decir, hay elementos centrales de la fe cristiana y que muchas de las cosas que están en los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento expresan la fe de la gente. Entonces son documentos de fe. Entonces, como documentos de fe nos invitan primero a eso, a creer, ¿no? A creer en esa posibilidad. Es como una propuesta de esperanza a la resurrección de los muertos. Pero también no solamente existe una forma de resucitar, ¿no? También, de alguna forma, también se abren otras posibilidades, ¿no? También resucitar es pensar críticamente también. A veces se habla, ¿no? De esos que están como vivos, pero que en realidad están muertos. Entonces, también a veces tiene que ver, ¿no? Con la transformación de una conciencia más amplia que sea capaz de ver lo que está pasando a su alrededor. Y me parece que eso es algo de lo que Juan de Pasmos, el escritor del Apocalipsis, ve, es sensible, ¿no? Su fe no está centrada en esa utopía de más hacia allá, sino que está centrada también en las necesidades que la gente está teniendo, ¿no? Y por eso señala y cuestiona mucho el tema económico ahí en este texto, principalmente en el caballo del jinete, el caballo negro, con el jinete no, y con la balanza en la mano, que es una crítica al comercio de Roma y a la explotación y a la pobreza que está sufriendo la gente. Bien. No sé si alguien más, hermana Carmen, Rosana, o Miguel, no sé, para que ya estamos llegando, ¿verdad? A tiempo para ir cerrando. O Noveno, ese nos acaba de unir, no sé si tiene algún comentario sobre esto último que estábamos mencionando. Sí, Moisés, Miguel, tengo una duda. Mira, mencionaste que los testigos no creen en la resurrección o algo así, pero lo que yo he entendido, según la enseñanza que ellos dan, es que ellos creen en la resurrección. En lo que no creen es que cuando muere la persona vaya a salir el alma de esa persona. Ya, pero sí creen en la resurrección, tengo entendido. Y Sí, como sí, vos decís, la Biblia literalmente pues te da las dos opciones de interpretación. Sí, eso que decís que es cierto, quizás tal vez no me expliqué bien, si ellos creen en la resurrección, es cierto, pero sí conservan ellos la antropología hebrea más antigua, que es la que considera que cuando morís como totalidad. No es que muere tu cuerpo y sale una almita ahí hacia otro lugar. Eso no lo creen ellos. Y, así, y en el judaísmo más antiguo también creían así, de que cuando vos morís como persona total, no como cuerpo. Y ahí ese va a ser un problema más de la influencia del pensamiento griego en el cristianismo, ¿no? De que se va a ver al ser humano como dividido en tres, otras veces como dividido en dos. Entonces, eso va a venir después, ¿no? Pero en el judaísmo más antiguo muere la persona total. Entonces, quizá esa aclaración me faltó hacer, pero sí también tenés razón cuando decís que ambas perspectivas están ahí. Eso es lo que tratamos de explicar, que realmente ambas perspectivas. Ok, gracias. Ok, mira. Entonces, no sé si alguien más, por si no vamos cerrando, ¿verdad? Vamos cerrando el curso. Profesor, yo lo único que quiero decirle es que con toda la explicación que nos ha dado, lo podemos ver en el presente, ¿verdad? De lo que nos está pasando. No solamente aquí, sino que en todas las partes del mundo. Nosotros vemos que están toditos estos elementos que están perjudicando muchos pueblos. Entonces, pues como que no se está muy lejos de las prédicas que se hacen acerca de los caballos, porque es lo que está pasando. Yo creo que el problema que tenemos es al predicarlo de una forma futurista,
o de una forma de dar miedo a la gente. Porque ese es el problema que ha habido con el Apocalipsis, como que se trata de que las personas tengan miedo. Y entonces eso como que no funciona, de todas maneras no funciona. Me gusta mucho su perspectiva, hermana Carmen, porque siento que usted quiere hacer un balance, ¿no? Está tratando de hacer un balance, un equilibrio entre ambas tradiciones o formas de interpretar el texto. Y es cierto, hay coincidencias. Yo lo dije la otra vez, que de cierto modo todas las perspectivas comparten algo muy interesante. Es decir, buscan un sentido del texto de Apocalipsis para hoy. El asunto está en que muchas veces cuando no se considera el contexto histórico pueden surgir esas lecturas abusivas, como dice usted, Sí. y que en muchos casos las lecturas futuristas tienden a ser a veces abusivas. Entonces creo que ahí sí debe haber un balance en la forma en que se está interpretando el Apocalipsis. Y la comprensión histórica, la comprensión simbólica y estos enfoques que hemos presentado acá pueden ayudar un poco, ¿no? La idea tampoco no es soltar todo lo que tenemos ya, sino tratar de encontrar un equilibrio entre lo nuevo que aprendemos y lo que ya tenemos, mejorarlo, perfeccionarlo, mejorar nuestra comprensión, nuestra lectura, nuestra interpretación. Yo creo que hay que ver los saberes de esa forma, no como un saber que se te quiere imponer, es decir, es como lo que decía yo de lo absoluto, no es que acá venimos y decimos, esta es la interpretación y no hay otra, sino que esto puede ayudarte a comprender mejor el texto. Y obviamente ya nosotros también tenemos nuestros lentes a partir de los cuales leemos el texto. Yo siempre digo de que no es lo mismo cuando un pentecostal lee la Biblia que cuando la lee un bautista, que cuando la lee un luterano, cuando la lee un católico, por ejemplo. Entonces hay lecturas distintas. Aquí me puso algo el hermano Dimas, dice, al escuchar su introducción me da una impresión que los creyentes hemos entendido mal el mensaje de Juan, que nos relata en Apocalipsis. Hemos tomado la simbología de una forma literal, que todas las simbologías las vamos a ver en la venida del Mesías. Sí, me parece que este es un asunto interesante, ¿no? El tema de los símbolos. Interpretar los símbolos, el símbolo es algo que siempre está vivo. Por eso es que ustedes ven que quienes interpretan futuristamente también hayan correspondencia con lo que dice el Apocalipsis y lo que está pasando en el contexto actual. Porque como el símbolo es algo que tiene vida, siempre que alguien ve el símbolo interpreta algo. Si yo digo ahorita alto, probablemente algunos, al escuchar esta palabra alto, algunos pensaron en una persona alta, otros pensaron en un alto de una señal de tránsito, otros se imaginaron una gran montaña alta. Entonces, solo a partir de una palabra literal ya surgen al menos 3 interpretaciones o 2 interpretaciones, y entonces esa es la riqueza del símbolo y de las palabras también. A veces creemos también que lo literal es literal. En realidad, ya cuando interpretamos el texto, ya hay una interpretación. Entonces ahí parece que es importante tomar en cuenta esa parte. Bien, si no hay más preguntas, comentarios, vamos a ir cerrando esta tercera sesión. ¿Qué les parece? Hermano Camilo, tal vez le funciona ahora el micrófono, ¿no? Sí, profesor, ¿me escucha? Ahora sí se oye, ahora sí. Era porque venía de la calle y andaba con los datos, ¿no? Y aquí me conecté en la casa. Bueno, le decía anteriormente que muy interesante esa clave hermenéutica que nos estaba proponiendo. Esa interpretación, esa clave de interpretación hermenéutica del Apocalipsis en el sentido de la denuncia de la injusticia del comercio, que el imperio provoca pobreza y provoca el salario de una persona, un denario, ganaban al día en ese tiempo un jornalero y simplemente podía comprar, ¿cuánto era? 2 libras de cebada. Fue lo que dijo.
Sí, Lo dice Apocalipsis. Y sí, era interesante. y esa era una porción solo para una persona. ¿Y la familia? Ajá, correcto. Y la familia, entonces, hay un desabastecimiento social en la economía. No es una economía esta del imperio, desde ese punto de vista, no es una economía que sustenta las necesidades de los suyos, sino que está creando pobreza. Los ricos más ricos y los pobres más pobres con muchas necesidades. Y es interesante cómo hace esa denuncia a través del escrito. Y hay veces, muchas veces la iglesia y nosotros en otro tiempo nos perdíamos la belleza del texto, no verlo desde lo cultural y desde, yo siempre le digo a algunas personas, los escritores bíblicos, todos son pensadores que están refutando, que están oponiéndose a ser absorbidos por un sistema, están en una constante contienda con los sistemas, tratando de cambiarlo. En este caso, Apocalipsis está denunciando lo inhumano y las injusticias del sistema, que es un sistema duro. El imperio romano fue duro y el que se levantaba en armas lo eliminaba completamente. Y miramos los cristianos cómo buscan una salida a través del Apocalipsis, denunciando todas esas injusticias sociales, religiosas y políticas también. Es muy interesante esa perspectiva que nos presenta el autor, o los autores o los editores, porque pueden ser varios autores o alguien más lo reeditó al final, porque eso va a depender el entretejido del texto, que no estamos hablando de eso en este momento, ¿verdad? Y sino más bien de las claves de interpretación, desde la economía, cómo está diciendo, oye, está dejando sin comer a la gente, y mientras que los emperadores se enriquecían y se bañaban en oro, en riqueza, y tenían todo lo mejor. Tenían todo lo mejor ellos y sus allegados, y la gente común, popular, y más los cristianos, que son perseguidos por no querer adorar al emperador. Ese es el grave problema de la persecución, según nos decía usted en la anterior clase. Tenga buenas tardes todos, y usted, profesor. Gracias, Camilo. Buen resumen nos acabas de hacer. Me ahorra a mí el resumen. Pero sí, muy interesante. Entonces, al final realmente hay un cuestionamiento sistémico, ¿no? Identificar qué sistemas son opresores y cómo se cuestiona ese poder opresor. Por eso es que también decíamos que estos símbolos son símbolos públicos, es decir, no es que esos símbolos que pone Juan ahí los puso por ponerlos, no, eran símbolos que la gente conocía. Si alguien leía los jinetes del Apocalipsis, inmediatamente miraba la moneda, al emperador montado en un caballo con una espada en la mano. Entonces creo que ahí están también parte, ¿no?, de esas claves. Y creo que también ya vamos saliendo un poco con la lección de la próxima semana, que tiene que ver con las herramientas, ¿no? En este caso dijimos que los enfoques o las claves tienen que ver con las perspectivas hermenéuticas, pero las herramientas tienen que ver con qué disciplinas nos ayudan a comprender mejor el Apocalipsis. Por ejemplo, yo he utilizado la historia. Ahorita hemos utilizado herramientas de la historia para situar el contexto histórico, el tema económico, la economía, la crítica de colonial, postcolonial, lo simbólico. Entonces, ¿qué herramientas podemos usar para aplicar o para estudiar el Apocalipsis? Eso es lo que vamos a tratar de presentarles la próxima semana. Entonces me despido de ustedes. Fue un gusto poder compartir esta clase, y a los que están inscritos en la plataforma les invito a que participen en el foro. Por cierto, ya en el foro número 2 se está creando un debate muy bonito, así que espero que puedan participar pronto. Entonces, muchos saludos a todos. Saludos a todos, Dios les bendiga. Bendiciones a todos.